Hola, mi nombre es Diana Lieberman, soy psicóloga especialista en duelos y le doy la bienvenida al posgrado en duelo, módulo 1. Soy directora de Duelum, Centro de Recuperación Emocional de la Pérdida, fundado en el año 2003. Pero desde hace más de 20 años me dedico al duelo y he escrito un libro, cuyo nombre es Hora de hablar del duelo, el año 2007, donde he volcado mi experiencia en este tema. Para comenzar, les diré que trabajar la temática de los duelos es una tarea ardua, pero que nos devuelve grandes satisfacciones. Nos ponemos en contacto con personas que no conocemos muchas veces y que con seguridad atraviesan los momentos más tristes y dolorosos de sus vidas. Nuestro desafío consiste en acompañarlos en este proceso de cambio y crecimiento, en donde al comienzo el miedo, el dolor, el enojo de la pérdida serán parte del viaje, pero donde si todo va bien aparecerán luego la confianza, el amor y la esperanza, y asistiremos a un renacimiento, a un nuevo comienzo y proceso de transformación. El duelo no es algo que le sucede a la persona que sufre una pérdida, sino yo creo que es algo que uno hace con algo que nos sucede, digamos. Lo importante es ver qué hacemos con lo que nos sucede. Y nuestra tarea como terapeutas es acompañar al doliente en este camino. Cuando un ser querido muere, nos inunda el dolor y la tarea que se impone es transformar ese dolor en amor. Este curso de posgrado tiene como objetivo darles las herramientas teóricas y técnicas para facilitar en forma efectiva este proceso de duelo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la definición de duelo. Y como dice acá, son las reacciones físicas, psicológicas y sociales a la pérdida de alguien con quien se tiene un vínculo afectivo cercano. Vamos a ver que el duelo es una transición y es una situación que toma todas las áreas de la vida de una persona. Por eso es tan importante tener en cuenta este tema de abordarlo al ser humano, al consultante, y tener en cuenta, y vamos a ir viéndolo a lo largo del curso, cómo toma lo social, porque toma las relaciones con los otros, lo psicológico, por todas las conductas y sensaciones y situaciones, y porque también la persona en duelo físicamente está dolida. Entonces vamos a ver todas las partes del cuerpo que se ponen en juego y todas las funciones que entran en juego en este momento. Y cuando decimos a la pérdida de alguien con quien se tiene un vínculo afectivo cercano, lo vamos a ir viendo, pero acá quiero decirles que muchas veces somos prejuiciosos frente a la pérdida de un ser querido. Y vamos a ver que muchas veces, obviamente, que la pérdida de un ser cercano de sangre, padre, hijo, hermano, o pareja, que bueno, no sería de sangre, pero sería alguien muy cercano, nos afecta. Pero lo más importante en el vínculo es el tipo de vínculo que hemos entablado con esa persona. Por eso, muchas veces la pérdida de un compañero de trabajo o de un amigo puede tener un efecto devastador para el que sufre esta pérdida. Las determinantes del duelo. Y como veníamos viendo en la definición de duelo, vemos este tema de quién es la persona. Después luego vamos a ver como en una primera entrevista nosotros, más allá del vínculo que se tiene con esa persona, el vínculo de la relación que se tiene, vamos a ver qué tipo de relación tenía el doliente con la persona que ha perdido. Vamos a ver justamente la naturaleza del apego, la fuerza del apego, la seguridad del apego. Es importante ver si era una relación ambivalente o si era una relación, cuando decimos ambivalente, es una relación en donde el amor y el odio están en equilibrio. Cuando la relación es una relación de amor, el monto de amor es mucho mayor que el odio o el enojo o las dificultades.
Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Y luego vamos a ver también el tipo de muerte. Hay una sigla que es NASH, N-A-S-H, que nos da una posibilidad de saber si la muerte es natural, accidental, suicidio o homicidio. Son las 4 posibilidades que hay frente a una muerte. Y vamos a ver que de a poco vamos a ir construyendo un perfil de esa persona que nos consulta para poder armarnos un proyecto de cómo vamos a trabajar esa pérdida. Luego vamos a ver también los antecedentes históricos, que tienen que ver con la relación en la elaboración de las pérdidas. Es muy común encontrar una persona que tiene una pérdida y tiene como modelos pérdidas que luego veremos en detalle, que hablamos de duelos disfuncionales, que sería, por ejemplo, un duelo crónico. Para una persona que tiene una pérdida, tener antecedentes familiares de duelos crónicos muchas veces actúa como un prejuicio o un obstáculo. Entonces, ver la historia de duelos, también la historia propia de duelos y la historia familiar de duelos. Luego también tenemos que tener en cuenta la variable de la personalidad. La edad, el sexo de la persona. Vamos a ver que, por ejemplo, hay personas que inhiben los sentimientos, qué estilo tienen para manejar la ansiedad, cómo afrontan el estrés, si son personas dependientes o han tenido relaciones conflictivas. Bueno, todo eso también nos va permitiendo armar un perfil de esa persona. Y luego vamos a ver por último las variables sociales. Y dentro de las variables sociales vamos a ver la religión, el tema étnico, cuál es el apoyo social dentro y fuera de la familia. Y también nos va a dar un panorama de cómo abordar a esa persona. Las fases del duelo. Desde ya quiero contarles que mi mirada de las fases del duelo, si bien las vamos a ver y a nivel de estudio tenemos que saber que hay distintos momentos, esto lo vamos a ir viendo a través del curso, es que las fases no son rígidas, es que son momentos en los que vamos a centrar características, situaciones, sensaciones, conductas, emociones, típicas como en un avance creciente. Y estas fases no son rígidas en el sentido de que una persona puede estar en una fase, avanzar, volver. Lo interesante es que cuando tenemos una idea clara de lo que es el duelo y de lo que es el proceso del duelo, podemos entrevistar a una persona y darnos una idea de en qué momento puede estar. Pero bueno, esto lo aclaro como para no centrarnos rígidamente en esto. Parks, que es un psiquiatra inglés que hizo un libro que se llama El duelo, estudios del duelo en la vida adulta, desarrolló estas 4 fases y las vamos a ir viendo una a una. La primera fase, es decir, el duelo comienza, y esto es importante, cuando una persona recibe la noticia de la muerte. Esto quiere decir que cuando una persona recibe la noticia de la muerte de un ser querido, automáticamente, y esto es importante aclararlo, mucha gente dice, ¿entró en duelo o no entró en duelo? Es inevitable no entrar en duelo. La noticia produce un efecto. Vamos a ver que los efectos no son iguales en todas las personas, pero la persona entra en duelo una vez que recibe la noticia. Y esta primera fase de embotamiento es una fase de insensibilidad, de aturdimiento, donde la gente suele repetir, no puede ser, no lo puedo creer, esto no sucedió. Es una fase de automatismo y tiene momentos de interacción entre la cólera y la aflicción. También puede ser un momento de euforia. Entonces vamos a ver, acá viene por ahí la ejemplificación de que hay personas que se quedan paralizadas, que no pueden avanzar, que no pueden tomar ninguna decisión. Otras personas, y esto lo vamos a ver más en duelo en hombres en general, o en la actitud masculina frente al duelo, de empezar a resolver temas, avanzar a veces aceleradamente. Así que estas 2 situaciones, tanto de paralización como de euforia, pueden estar presentes en una persona y son parte de un duelo normal. Vamos a ver ahora la fase 2, que es la fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida.
Como acá dice, se percibe la realidad de la pérdida por momentos y por otros se niega. Anhelo, congoja, llanto, insomnio, recuerdo, atención puesta en recuperar el objeto perdido. Y esto es importante saberlo. Cuando una persona pierde a un ser querido, lo que más necesita es hablar porque está conectado a esa persona y el objetivo principal es recuperar el objeto que perdió. Es muy importante saber esto porque para el que ayuda y para el que escucha y para un primer acercamiento, lo que más le importa a la persona es hablar de lo que perdió. Diferente de lo que todo el mundo cree, que para que se calme no hay que nombrarle al ser querido. Paradójicamente lo que le da más calma, lo que le hace sentirse acompañado es hablar de lo que le pasó y hablar de lo que perdió. En esta fase vamos a encontrar que justamente hay momentos que se acepta y momentos que se niega. Y esta fase puede durar, si bien la fase de embotamiento que vimos primero es una fase que puede durar horas, días y quizás semanas, esta fase, la fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, puede durar años, por ejemplo, por decirles algo, meses, años. No sé si años, pero un año y un año y pico puede durar. ¿Por qué? Porque es el momento más largo quizás del duelo. La persona siente anhelo, congoja, llora, tiene inquietud, tiene insomnio, tiene pensamientos obsesivos, tiene una sensación de presencia, ¿no? Todo el tiempo siente que el otro está, que respira, siente los olores. Y la protesta se emparenta con la protesta del bebé cuando se separa de su mamá. Digamos que llora, patea, patalea porque lo que quiere es recuperar esa figura que le permite continuar con su vida. Y esa cólera que tiene a veces es contra los demás, puede ser contra ella misma, puede ser contra el que se fue. Hay un enojo muy, muy grande y que se necesita ser expresado. Ya vamos a ver, pero nosotros connotamos positivamente ese enojo. Sí tratamos de contener, pero sí también de permitir que se exprese. Y todo el tiempo la necesidad de recordar al otro y de buscarlo. Toda la atención está puesta en recuperar el objeto perdido. Hay inquietud, hay exploración del medio. La persona está en un lugar y está observando y mirando por dónde va a venir el otro y qué signo, señal va a tener del otro. Hay como una percepción de que el otro está. Incluso atención a lugares donde el otro se movía. También existe la posibilidad de llamar a la persona. Y todo lo que vamos viendo, si bien para la persona que no está habituada a trabajar en un duelo puede parecer extraño, son todas situaciones normales, que conociéndolas nosotros como terapeutas las vamos a habilitar y las vamos a prescribir. Hay una aceleración del habla solo cuando se habla del fallecido. Hay alucinaciones, llorar todo el tiempo por la persona que no está, y mucho enojo, irritabilidad, amargura. También puede haber autorreproches y rituales, ¿no? Esto, es prácticamente una gran parte del duelo. Los autorreproches están dirigidos a todas las preguntas que se hace el sobreviviente sobre por qué pasó esto, si tendría que haber hecho otra cosa, si se equivocó, si no fue lo suficientemente atento. Esto puede funcionar en distintos tipos de pérdidas, tanto en un accidente como en una enfermedad, como también en un suicidio. Y después, todos los rituales que nosotros prescribimos, que a veces aparecen en forma espontánea y natural, y que nosotros solemos decir que cada momento del duelo, cada fecha, cada aniversario, requiere y necesita de un ritual. Y los rituales tienen, su función efectiva cuando son construidos por los dolientes. Nosotros podemos sugerir y acompañar, pero es muy común que las personas traigan ideas o aporten ideas acerca de lo que sería bueno para recordar al otro, ¿no? Desde una visita al cementerio hasta un rezo, hasta una misa, o bueno, ya vamos a ver más adelante cómo los rituales son, hay tantos rituales como diferencias en las personas. Bueno, vamos a ir a la tercera fase, que es la fase de desorganización y desesperanza.
En esta fase es una fase justamente llamada de desesperanza, porque las personas, mientras están en la etapa anterior de búsqueda, que se llama justamente de anhelo y búsqueda, hay como una esperanza, hay una esperanza de reencuentro. Es decir, que el duelo en un momento es la esperanza de volver a estar con el ser querido. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasan las fechas, pasan los aniversarios y ese ser querido no vuelve. Entonces, si todo va bien y pasado el tiempo y todas las experimentaciones y experiencias de revivir cada día y cada momento, entramos en la fase de desorganización y desesperanza. Esta fase es difícil y es la fase de mayor tristeza. Muchas personas consultan en la fase de anhelo porque están en la búsqueda, buscan una ayuda que los ayude a reencontrarse o a reorganizar sus vidas, pero también muchas consultan en esta fase porque quizás mientras están en búsqueda sienten que están activas y en este momento caen como una especie de sensación de final. El otro no va a volver y entonces ahora sí tenemos que aprender a ver cómo se funciona con la ausencia del otro. Con la ausencia del otro como una presencia permanente. Entonces ya hay que hacer cambios. Quizás en esta fase hay muchas cosas que se venían sosteniendo y ya no se pueden sostener más. Los patrones previos de conducta resultan inapropiados. Entonces, para poner en marcha nuevos patrones hay que aceptar que los viejos no van. Esto trae apatía, tristeza y depresión. Muchas personas que consultan en la fase de anhelo, cuando llegan a esta fase dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico, reciben de los familiares como una especie de cuestionamiento de estabas haciendo un duelo con ayuda, estabas bien y ahora estás peor. Desde nuestro punto de vista, estar peor es estar mejor. Entonces, bueno, es muy importante que el terapeuta sepa de este pasaje de un momento al otro, porque esta fase de desorganización le va a permitir arribar a la fase de reorganización y recuperación, aceptar la pérdida y trazar nuevos planes. Esto hace que aparezcan roles nuevos y aparezcan nuevas habilidades. Es como que muchos hablan de nuevos proyectos. Es el momento en donde ya no puedo seguir esperando que el otro regrese, el otro no está más. Bueno, tengo que ponerme a trabajar en mí y a buscar nuevas formas de reorganizar mi vida. Por lo cual, esa fase de desorganización es una cosa esperada para el terapeuta de duelo. El duelo funcional o normal. Prefiero usar el nombre de funcional o disfuncional o normal y complicado porque en duelo no estamos hablando de patología, ya que sabemos que el duelo es una transición normal en la vida. Entonces, pero si bien vamos a hablar de duelo funcional y normal, que un duelo sea normal no significa que no tenga un montón de situaciones muy dolorosas y difíciles que a veces complican la vida. Entonces, muchas veces cuando las personas haciendo un duelo normal se quejan de lo que están viviendo, le digo, es normal lo que te está pasando, pero es difícil. Bueno, esta definición de duelo normal es muy interesante porque dice que es el proceso que se pone en marcha frente a una pérdida. Es complejo y continuo. Crea una sensación de caos y destruye nuestra conexión con una realidad familiar y confortable. Es algo que comienza y no para nunca hasta llegar a una, digamos, solución en el sentido de que del duelo agudo pasamos a una fase de un duelo menos agudo y luego pasamos a una sensación de normalidad en la vida. Pero esta sensación de caos y de destrucción de nuestra conexión con una realidad familiar es lo difícil del duelo. Nosotros tenemos armada nuestra vida en base a un montón de ideas acerca de cómo es la vida. Y una situación que se impone en nuestras vidas nos hace dar una respuesta o fabricar una respuesta o aprender a responder. Y eso hace que lo que era confortable, lo que era esperable, esta cuestión de la incertidumbre y el miedo después de vivir un hecho así, bueno, hace que si nuestra familia estaba intacta, ya no está intacta, si nuestras costumbres eran de determinada manera, ya no pueden ser totalmente iguales.
Y bueno, todo esto nos va dando una idea de cómo afecta la pérdida por muerte de un ser querido en nuestras vidas. Y volvemos con esta idea de que causa problemas físicos, cognitivos, emocionales y espirituales. Y ahora lo vamos a ver en detalle esto. Físicos porque nos duele el cuerpo, cognitivos porque no entendemos cómo responder y porque tenemos que ensayar respuestas nuevas. Todo lo que creíamos y sabíamos se pone en crisis. Emocionales porque empezamos a vivir sentimientos, emociones que nunca habíamos tenido. Desesperación, a veces fantasías de muerte. Espirituales porque a veces teníamos una vida espiritual que se pone en crisis y a veces no habíamos desarrollado una vida espiritual, pero empezamos a creer y acercarnos a ideas religiosas o místicas que nunca habíamos tenido. Comportamientos comunes en un duelo normal. Vamos a ir a los sentimientos. Aparecen como sentimientos típicos la tristeza y aparece el llorar. El llorar es una forma de expresar el dolor y de transmitírselo a los que nos rodean, y de esa forma también encontrar alivio o contención en los otros, con lo cual nosotros connotamos muy positivamente el tema del llorar. Digamos, lo más normal o lo más esperable frente al dolor es el llanto. Luego aparece el enojo. El enojo es algo típico del duelo porque ¿quién no se enoja cuando tiene un plan y ese plan se interrumpe por algo que uno no decide, ¿no? Entonces, bueno, perder a la persona que te quiere, perder a la persona que te acompaña, perder a la persona con el que das y recibir amor, produce enojo. Vamos a ir viendo luego cómo se va trabajando esto. Si no se resuelve el enojo, puede dar lugar a un duelo complicado, ¿no? Ese sería el extremo del enojo. El extremo más grande del enojo sería que el enojo se vuelva contra nosotros mismos, y eso podría ser una conducta suicida, ¿no? Pero bueno, entre el suicidio y el enojo que vive normal una persona que ha perdido un ser querido, bueno, hay un largo trecho. Luego está la culpa y el autorreproche. Es imposible que en un duelo no aparezca la culpa y el autorreproche. Es una culpa irracional por no haber hecho lo suficiente. Es muy común escuchar, si es en el caso de una persona que estaba enferma y se hizo una consulta médica, una internación, que la gente se cuestione, bueno, tendría que haber sido en otro lado, tendría que haber sido antes, tendría que haber sido con otro médico, tendríamos que haber buscado otra opinión. Y el autorreproche. Y vamos a ver que toda esta situación de culpa y autorreproche está ligada a la omnipotencia que nosotros como seres humanos tenemos. Vivimos la vida creyendo que vamos a poder responder a todas las necesidades que tengamos y que todo lo que hagamos nos va a salir bien, ¿no? Es una sensación de no podemos estar viviendo la vida pensando en el fracaso. Entonces, esta situación nos hace ver que somos seres humanos, que algunas cosas podemos resolverlas y muchas no podemos resolverlas. Luego la ansiedad que va desde el miedo al ataque de pánico. Esto sería como un extremo. La ansiedad tiene que ver con el miedo a vivir sin esa persona y cómo continuar la vida, pero también sabemos que el miedo a la muerte, el lugar más directo al que apunta es al miedo de la propia muerte. Entonces, haber perdido a alguien cercano nos pone en contacto con nuestra propia muerte, situación para la que muchas veces no tenemos ni respuesta ni conocimiento, y esta angustia, bueno, hace que nos acompañe en el duelo normal. Luego la sensación de soledad, esta sensación de que nadie nos entiende, de que, por ejemplo, en el caso de las viudas, fundamentalmente, que es un tema de mucha consulta, se sienten que no van a poder continuar con sus vidas y que ya no van a poder manejarse solas porque, bueno, dependerá también del vínculo que hayan tenido con su compañero. Pero bueno, es esta sensación de estar solo y de no poder responder. La fatiga, que es apatía, indiferencia, hay un cansancio como si fuera un estrés
crónico en una persona que vive una situación de pérdida. Yo lo entiendo como algo que, digamos, para procesar un duelo se necesita muchísima energía. Y entonces, si uno tiene que repartir la energía de procesar un duelo, que sería, yo digo, el 80%, te queda un 20% para la vida. Entonces, bueno, son las personas que suelen decir que se acuestan cansadas y se levantan cansadas. Esta impotencia de sentir que nada tiene sentido, de que uno no sabe qué hacer, de sentirse como incapaz. Después vamos a ver también como que la autoestima decae muchísimo en una persona que vive un duelo, ¿no? Porque esta sensación que uno vive la vida pudiendo hacer cosas o resolviendo cosas, pero el duelo nos marca como una finitud y nos marca también como una sensación de que lo que hacíamos bien no lo estamos haciendo tan bien, o que si perdimos a quien queríamos ya no somos los que éramos. Entonces hay toda una cuestión de la identidad, que es algo que se trabaja mucho en los duelos. Otro tema es el shock, la sensación de shock, que es un sentimiento clave, ¿no? Como quedar, esto pasa muchas veces con la muerte súbita, la gente queda como sin poder reaccionar. Otro tema que veíamos antes es el anhelo, ¿no? Hay una sensación de expectativa y de esperanza de que vuelva, que con el tiempo va disminuyendo cuando se empieza a trabajar. También puede haber una situación, un sentimiento de emancipación. Esto se ve luego de una enfermedad, de un deterioro muy grande. A veces se ve en situaciones de suicidio donde hay muchos intentos de suicidio, ¿no? En situaciones en donde las personas vienen viviendo por la enfermedad mental o por la enfermedad física un desgaste muy grande. Entonces es algo que las personas viven y lo viven también con culpa, ¿no? Esta sensación de sentirse liberados, emancipados. Y que esto trae alivio, pero como les decía, bueno, hay que trabajar todo este tema para minorar la culpa. Y también a veces un sentimiento de insensibilidad como protección, que habría que ver que si dura mucho tiempo puede establecerse un duelo complicado, ¿no? Estas personas que uno las ve y están como si nada les hubiera sucedido. Luego vamos a ver ahora las sensaciones físicas. Mientras vamos viendo todos estos comportamientos comunes en un duelo, vamos viendo la cantidad de sensaciones, situaciones, cogniciones que las personas atraviesan y lo difícil que es, ¿no? Hacerlo a veces sin ayuda, ¿no? No digo que todas las personas en duelo necesiten ayuda, pero sí que poder hacerle frente a todas estas situaciones hacen que, bueno, la ayuda lo haga más leve, ¿no? Empiezan a sentir vacío en el estómago, es lo que refiere la gente en duelo, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, por eso muchas veces las personas se aíslan, sensación de despersonalización, donde nada parece real, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, se queda en la boca. Vamos a ver que cuanto más vayamos conociendo todos estos detalles del duelo normal y los incorporemos, mejor vamos a ir pudiendo asistir a las personas que lo requieran. Cogniciones. Hay una sensación de incredulidad. Incluso es muy común esto cuando las personas se despiertan a la mañana, ¿no? La sensación de esto me pasó a mí, esto no me puede haber pasado. Hay también confusión, no se pueden ordenar los pensamientos, no se pueden concentrar, hay olvidos. Esto es muy común, la gente se sube al auto, empieza a manejar hacia una dirección, pero su cabeza empieza a irse de la situación y aparecen en otro lugar. Se olvidan de cosas que habían pensado hacer, no pueden leer, no se pueden concentrar, no pueden leer. Muchas veces nosotros vamos a ver que vamos a utilizar
unos papers, que son unas hojitas que les vamos dando, que son cosas cortas, porque a veces les cuesta poder, a veces tenemos libros y los recomendamos, pero a veces es como imposible concentrarse. Y tienen una sensación de preocupación, como una obsesión, ¿no? Están en una situación en donde hay tantos temas para resolver y hay tantas situaciones para transitar, que están como en una situación de que algo va a suceder, algo va a pasar. Lo otro que es muy común, y esto ustedes lo habrán visto si han trabajado con personas en duelo, que hay una sensación de presencia. Yo creo que la necesidad de estar conectado con el otro y de recuperar al otro hace que sientan muchas veces la respiración, la voz, la presencia a veces de la viuda en la cama, o ir en el auto y sensación de que alguien les habló, de que están yendo acompañados. Bueno, es una cognición normal. Y las alucinaciones, que a veces son ilusorias y pasajeras, a veces visuales o auditivas, ¿no? Y otro tema que aparece acá muy interesante, que es el tema de las señales. Es muy común que las personas en duelo necesiten buscar y corroborar la presencia del otro. Y esto es muy importante para el terapeuta de duelo de tenerlo en cuenta, porque muchas veces el terapeuta esperan del terapeuta una respuesta, y entonces en la medida en que el terapeuta esté en contacto con estas ideas puede aceptarlo y puede tranquilizarlos. Ejemplo, situaciones en donde una persona se sube al auto, enciende la radio y de golpe aparece la música de la persona que ha ido a visitar el cementerio, ¿no? La música preferida. En general, muchas personas dicen, me habló, se conectó, me saludó, ¿no? Toman estas situaciones como situaciones de presencia y de señal de que en algún lado está, porque uno de los temas más difíciles de aceptar en la pérdida por muerte es la pregunta que se hacen muchos, depende de las ideas que tengan acerca de la muerte, de dónde está el otro. Y esta sensación de presencia da como calma y tranquilidad. Siempre digo que voy a escribir un libro sobre las señales, porque he recibido a través de los consultantes múltiples señales, desde un celular que se dispara cuando no andaba y aparece, no sé, un mensaje grabado hace tiempo de esa persona querida, hasta algo que yo siempre cuento, que es un papá que va a buscar el certificado de defunción de su ser querido después de un tiempo, porque se había atrasado, y tenía una actitud de poca credibilidad en esta idea de que, bueno, que el otro está en algún lado. Y recibe, en vez de un certificado de defunción, un certificado de nacimiento. Y esta situación lo hace sentir que, bueno, que él quizás murió, pero está naciendo en algún lado. Y bueno, es algo que de verdad le trajo a él en su proceso de duelo una calma y una sensación de tranquilidad muy, muy especial.
El duelo disfuncional o complicado. El duelo disfuncional es una situación en la cual la persona puede quedar atascada de múltiples maneras en el proceso de reorganización, y siendo algunas de estas formas, en principio un duelo retrasado o duelo enmascarado, que son duelos inhibidos, suprimidos o pospuestos. Muchas veces sucede que otro duelo pone en marcha el primero. Por ejemplo, una persona pierde a su pareja y parece tener un duelo sin manifestaciones muy claras, y la segunda pérdida, que puede ser la pérdida de un amigo o de una amiga, moviliza el primer duelo y pone en marcha ese primer duelo que fue pospuesto. O también puede ser una situación menor, como ir a ver una película, que el tema de la película moviliza la puesta en marcha de ese primer duelo. Otra posibilidad es un duelo crónico. Es un duelo que tiene una duración excesiva y no llega a una resolución satisfactoria. Es típico de ver esas personas que pasados varios años de la pérdida siguen hablando del duelo, de la muerte y del dolor como si hubiera sucedido recién, y no se les ve posibilidades de resolverlo. Lo otro puede ser un duelo exagerado. Son esas conductas desadaptativas ante un duelo que aparecen como trastornos psiquiátricos. Puede ser una depresión clínica posterior, un ataque de pánico, abuso de alcohol o drogas, o muchas veces en casos de catástrofe como un trastorno por estrés postraumático. Dentro de duelo complicado, ¿por qué fracasa la gente para elaborar un duelo? Y lo vamos a dividir en 4 tipos de factores. El primer factor tiene que ver con los factores relacionales. Dentro de los factores relacionales vamos a ver que puede ser por un alto grado de ambivalencia con hostilidad no expresada. Es una relación en donde el amor y el odio están empatados y donde nunca se ha expresado del todo la hostilidad, y entonces hay enojo y culpa. Otra posibilidad es una relación narcisista. Es una relación donde el fallecido representa una extensión del superviviente. Con el otro se pierde una parte de sí misma. La otra posibilidad es una relación de abuso. El dolor por lo que deseamos y nunca tuvimos o tendremos. Y la última es una relación muy dependiente. Es decir, es perder la fuente de la dependencia, sensación de haber sido abandonado. Todos estos tipos de relaciones pueden generar la posibilidad de la aparición de un duelo complicado. Los factores circunstanciales. Una de las posibilidades es una pérdida incierta. Alguien desaparece y nunca se lo encuentra. Sabemos que para hacer un duelo necesitamos ver al fallecido. Eso, ayuda a un duelo normal. Entonces, en estos casos queda siempre abierta la posibilidad de que el otro regrese. Y otra posibilidad es de las pérdidas múltiples y catástrofes o atentados. También es como una sobrecarga de dolor y, tiene las características de lo catastrófico, tiene las características de lo accidental, de lo súbito, y muchas veces en un accidente fallece más de un miembro de la familia. Entonces, estas circunstancias también pueden promover un duelo complicado. Estamos viendo factores que pueden promover un duelo complicado, no directamente que lo compliquen. Dependerá de un tema que aún no tocamos, que es el tema de la resiliencia, pero que es la capacidad que tienen las personas de hacer frente a situaciones difíciles y por ahí a veces aprender o crecer con la pérdida. Vamos a ver los factores históricos. Dentro de los factores históricos está algo que ya comentamos, que es haber tenido duelos complicados en el pasado, antecedentes de depresiones o antecedentes de pérdidas parentales tempranas. Pero volvemos a insistir con el tema de la resiliencia. La resiliencia y toda la concepción nueva en relación a las crisis y a las pérdidas y a las situaciones difíciles, muchas veces una situación de pérdida permite reparar o cambiar un modo de haber funcionado.
Dependerá de esto un montón de factores. Los factores del hecho en sí mismo, muchas veces la ayuda que puedan recibir, la capacidad de poder transformar y hacer cambios. Y vamos a continuar con el duelo complicado y vamos a ver qué otro factor incide en promover un duelo complicado. Están los factores de personalidad, que es la incapacidad para afrontar un malestar emocional extremo, por ejemplo, o tener el rol del fuerte en la familia. Esto funcionando como autoconceptos. Es muy común que gente que suele tener un rol como fundamental y líder en la familia sienta que no puede detener su marcha y no pueda detenerse con todo lo que implica hacer un duelo. Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir pudiendo ver en la entrevista. Y por último, los factores sociales. Hay 3 situaciones que presagian un duelo complicado. Que no se pueda hablar de la pérdida, la negación social de la pérdida o la ausencia de una red social de apoyo. Que no se pueda hablar de la pérdida puede tener que ver con un suicidio. Luego vamos a ver en detalle que en el suicidio hay mucho silencio alrededor del suicidio y hay una sensación de secreto o de no poder contar la verdad. A veces pasa con los niños más pequeños, pero a veces pasa dentro de la misma familia o dentro de los amigos. Y eso puede augurar un duelo complicado. O la negación social de la pérdida, como por ejemplo en el aborto, donde se minimiza la situación o se niega o se esconde. Y la otra posibilidad es la ausencia de red social de apoyo. Esto es algo bastante común, que lo vemos en que todo esto se empezó a trabajar en Estados Unidos. Generalmente la gente en Estados Unidos, las familias están muy dispersas. Entonces, cuando una persona hace un duelo, por eso es muy común acá en Buenos Aires recibir personas que vienen a pedir ayuda para hacer el duelo, que son personas que viven que eran del interior y vinieron a vivir a Buenos Aires, o extranjeros, donde su familia de origen está en otro lado. Una de las cosas fundamentales para poder tener un duelo funcional es poder tener con quién compartir los recuerdos, las emociones y esas vivencias que uno vivió con el ser querido. Entonces, en realidad los terapeutas de duelo surgen por este tema. Esto empieza en Estados Unidos hace muchos años atrás, hace como 50 años, en donde la gente era más común, y ahora es muy común acá, que viviera dispersa de su familia. Entonces, para poder trabajar el duelo, hablar de los recuerdos, hacer los rituales, necesitaban un apoyo terapéutico. Pero en el caso de que esto se pueda completar, el duelo tiene más posibilidades de ser funcional. Cuando esto no se completa, pasa que la persona en duelo deja de hablar del fallecido, deja de compartir los recuerdos, porque en realidad para poder tiene que contarles la historia de su vida. Y entonces, el silencio en relación a comentar, a mostrar las emociones del duelo, puede generar un duelo complicado. ¿Cómo diagnosticar un duelo complicado en una entrevista? Entonces, algo que yo les comentaba antes, hablar del fallecido con dolor intenso y reciente a 10 años de la pérdida. Muchas veces nos pasa que nos encontramos con gente que está drenando su pérdida como si hubiera sucedido recién. O un acontecimiento poco importante desencadena intensa reacción emocional. Personas que parecía que estaban bien, pero en una situación menor, como veíamos antes, por ejemplo, el ver una película o vivir una situación de alguna muerte por televisión de una persona con la que no tenías contacto, desencadena una fuerte reacción emocional. O una entrevista clínica que uno hace y aparecen un montón de temas de pérdida. Parece que la entrevista se centra en la pérdida. Otra posibilidad es imposibilidad de desprenderse de posesiones materiales del fallecido y conservar el ambiente tal cual quedó. Una cosa, se supone, y todavía no hablamos de tiempos, pero que un duelo normal llevaría entre 1 año, 2 años y medio, 3. Depende. Pongo este tiempo porque no, cada uno hace el duelo como puede y en cuanto puede, pero uno podría decir que entre 1 y 3 años podría ser un duelo normal. No significa que siempre esté la misma intensidad, pero que va como disminuyendo la intensidad del dolor.
Pero cuando una persona, pasados más de 3 años o 4, conserva todo el ambiente como quedó, uno podría concluir que esa persona no ha pasado por los estadios que hablábamos del duelo y se ha quedado en la situación de búsqueda, no ha podido reorganizarse, está esperando que esa persona regrese. Si no, no tendría sentido que conserve todo igual. Se supone que en un trabajo de acompañamiento en duelo todos estos temas se pueden ir trabajando. Otros factores que pueden procurar un duelo complicado es desarrollar síntomas físicos idénticos a los del fallecido, digamos, como una forma de continuar ligado al otro, ¿no? Pero, bueno, con toda la complejidad que esto implica y trae. Otra cuestión es cambios radicales en su estilo de vida o evitar familiares o asociados al fallecido, ¿no? Estas cuestiones de cortar con su vida y emprender una vida totalmente nueva, a veces tiene que ver con traslados, con cambios de lugares, como si el lugar tuviera capturado a esa persona y la forma de poder tomar distancia o separarse yéndose. Otro es una depresión crónica o euforia después de la muerte. Otra cuestión es compulsión a imitar a la persona muerta. Si bien muchas veces hay rasgos o cuestiones que se incorporan, bueno, esto sería como una cosa muy masiva. Y la otra cuestión es impulsos destructivos, que muchas veces están asociados a situaciones, bueno, de pasar por conductas o adictivas o ponerse en situaciones de riesgo, ¿no? Como una forma de resolver el dolor. Sería una forma negativa de resolver el dolor, donde un problema, en vez de ser resuelto, trae otro problema. Otro detalle de un duelo complicado es una tristeza inexplicable en aniversarios y vacaciones. Es común que las personas que están en duelo, en los momentos donde son fechas compartidas familiares o con amigos o en relación con momentos especiales del año, sientan tristeza, pero bueno, la sientan, la expresen, estén conectados con esa situación. El tema es tener la tristeza pero no poder conectarla. Otra cuestión es fobia respecto a la enfermedad o muerte que padecía el fallecido. Esta es una cuestión que, bueno, en forma exagerada hace que las personas, digamos, continúen con su vida, pero de una forma totalmente disfuncional. Y otra cuestión es evitar el cementerio, rituales o actividades relacionadas con la muerte. Si bien hay muchas personas que es común que digan que el muerto no está en el cementerio, y es algo compartido por muchas, muchas veces hay situaciones extrañas en donde la gente no quiere, digamos, participar de nada ligado a la muerte. Bueno, son situaciones para evaluar. Seguramente que para diagnosticar un duelo complicado tiene que haber varias de estas situaciones que se asocian entre sí. Nunca es una, sino que son varias. Y bueno, ahí va a estar nuestra capacidad de poder evaluarlo. Tipos especiales de pérdidas. Vamos a ver especialmente como primer tipo de pérdida el suicidio. Es muy común, y acá quiero dar una línea importante, es muy común que la gente consulte por este tipo de pérdidas. Vamos a ver los detalles de esta pérdida y todo lo que complica al sobreviviente de esta pérdida, por lo cual creo que es una de las únicas situaciones en donde creo que es imposible salir adelante sin un apoyo terapéutico. Igualmente, obviamente, depende de la personalidad, de las pérdidas anteriores, del vínculo con el fallecido, pero me atrevo a decir que es una de las pérdidas en las que casi seguro es necesario un apoyo. ¿Por qué es tan complicado? Los americanos dicen 3 palabras que son guilt, culpa, blame, autorreproche y shame, vergüenza. Son las 3 características que describen al suicidio. Las personas que pierden un familiar o un amigo o una relación muy significativa a través del suicidio quedan como entrampados en la situación. En general,
comentar o decir que alguien se suicidó a veces despierta vergüenza, especialmente como un estigma en la familia. También despierta culpa. La persona que se suicida se supone que no encontró apoyo en la familia o en los seres queridos para continuar con su vida. Se supone, pero no siempre es así. Por otro lado, genera miedo, porque una persona en la familia se suicida y queda instalado como el miedo a otro suicidio. También hay pensamientos distorsionados en relación a este tipo de muerte. Y otra cuestión es el secreto. En general, ¿por qué se transforman a veces en duelos complicados? Porque la gente niega, cambia la historia, cambia, aunque fuera suicidio, el tipo de suicidio. Entonces se transforma en un secreto en la familia y en un silencio que no permite expresar en forma natural la muerte. Muchas veces se culpa a los otros de la muerte de esa persona. Lo que creo que es importante en el asesoramiento incluir, confrontar con la realidad la culpabilidad hacia uno mismo y hacia los otros, ayudar a corregir las negaciones y distorsiones, explorar las fantasías de futuro, trabajar el enfado y confrontar la sensación de abandono con la realidad. Creo que es muy importante entender que el suicidio, la persona que se suicida está enferma. Por ahí la enfermedad no es visible como una enfermedad física, pero en general son personas que tienen una depresión, a veces encubierta, y que tienen una decisión determinada y a veces hay intentos previos y a veces tienen éxito en el primer intento, con lo cual es una situación que tiene las mismas tareas que requiere cualquier duelo para elaborar, pero se suman otras, todas estas que dejan muy implicado a la familia o a las personas más cercanas. Y hay una sensación de abandono muy grande, que es la sensación más devastadora de un suicidio, ¿no? Esta sensación de haberse quedado sin posibilidad de ayudar, sin palabras. Muchas veces los suicidas dejan una carta, a veces en general esa carta alivia, pero bueno, muchas veces toman una decisión muy impulsiva y no dejan ningún dato. Entonces es como que hubiera que reconstruir una historia. Y es una tarea larga, difícil y bueno, con muchos altibajos. El otro tipo especial de pérdida es la muerte súbita. En la Biblia dice, Dios líbrame de la muerte súbita. Porque bueno, como su nombre lo indica, no hay tiempo de preparación. Otro tipo de pérdidas, a veces, bueno, cuando cursan una enfermedad, uno puede hacer un duelo anticipado. En este caso, a veces una persona, uno tuvo contacto con esa persona y al rato no está más. Entonces el trabajo es bastante difícil y bueno, muy angustioso. Puede ser accidental, un accidente, puede ser un homicidio, puede ser un ataque cardíaco. Pero bueno, lo que carece es de un aviso previo. Entonces se exacerban los sentimientos de culpa, parece no real la situación y bueno, lleva todo el trabajo del duelo común, pero bueno, con este agregado del shock que produce. Y luego tenemos la serie de muerte súbita infantil que se da en menores de 1 año, especialmente entre 2 y 6 meses, que también, bueno, corre con este mismo significado. Los abortos espontáneos, que se tratan como elaboración de duelo por muerte. La muerte perinatal, que es la muerte de las 22 semanas de embarazo hasta el mes de nacido. Y son 2 duelos, incluyen 2 duelos, uno por lo que podría haber tenido y otro por lo que ha perdido. El aborto provocado, que requiere un asesoramiento psicológico previo para recibir apoyo emocional. Bueno, el duelo anticipado que yo se los mencionaba, que bueno, que en general cuando trabajamos con grupos y se encuentran personas que alguna ha pasado por una pérdida de muerte súbita y otro con duelo anticipado,
es una discusión eterna de quién tiene mayores o menores posibilidades de salir adelante en tiempo y forma. Y bueno, y no tiene fin esa discusión. En realidad, las personas que viven un duelo anticipado muchas veces se deteriora su salud, pasan por situaciones de estrés, muchas veces pueden tener una preparación previa, pero como yo siempre digo, la muerte en sí misma es un hecho por el que uno comienza un duelo de una categoría totalmente diferente a lo que podría haber sido una fantasía de muerte. Y mientras una persona vive y uno la asiste, si es que está enferma, siempre tiene la esperanza de que la enfermedad se pueda revertir. Y de cualquier manera, todas estas muertes, en donde de la muerte súbita, infantil, aborto espontáneo, muerte perinatal y aborto provocado, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos pérdida de hijos. Y por último, el SIDA. Se dice que en el año 2000 habrían muerto en los Estados Unidos 500.000 de personas a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Y tienen características especiales que pueden afectar la elaboración del duelo, que son el contagio, el estigma, el apoyo social, las muertes prematuras, las pérdidas múltiples, las enfermedades largas con desfiguración y las complicaciones neurológicas. Digamos, todos estos detalles, yo creo que hoy el SIDA está, digamos, como enfermedad se puede trabajar y tratar mucho mejor, pero tiene todas estas características que estamos viendo, hacen que pueda ser un duelo complicado, ¿no? Por todas estas situaciones especiales, especialmente porque, bueno, el SIDA a veces trae mucha mutismo y silencio y la imposibilidad de hablar, a veces por el tipo de parejas que fallecen, si son homosexuales. Y bueno, hay una serie de cuestiones donde la familia muchas veces niega la pérdida y también niega el vínculo de los que pierden. Porque, por ejemplo, si la pareja es una pareja homosexual, por ahí ver a una de las personas como viudo o viudo es como complicado. Entonces eso hace que quizás el duelo no se puede, digamos, sea un duelo que se da en silencio o en secreto. Y bueno, eso puede promover duelos complicados, como les decía. Nueva visión del duelo, que es el modelo que utilizamos en Duellum para pensar el duelo. Si bien todos los autores coinciden en un comienzo, un proceso y un final, y es cierto, vamos a ver cómo lo vemos nosotros. Esta visión está vista desde el constructivismo. Hay una idea muy central en donde muchos autores creen que un buen duelo consiste en abandonar o cortar el vínculo con el fallecido. Y nuestra idea es la idea de continuidad. Esto creo que es lo original y lo que nosotros de verdad vemos que funciona. Nosotros tenemos un vínculo con la persona que amamos y bueno, que nos da sostén, contención y sentido a nuestras vidas. Y de golpe esa persona fallece, la perdemos. Entonces esa presencia física no está más. El desafío que tenemos en el proceso de duelo es poder vincularnos con esa persona, es decir, continuar vinculados de otro modo, cosa que es prácticamente todo el trabajo del duelo. Eso es lo que vamos a intentar hacer, digamos, en el apoyo y en la ayuda, a través de, luego vamos a ver todas las técnicas que usamos y las tareas que le vamos a proponer al consultante, para encontrar un sentido y un significado individual de la pérdida. Quizás lo único positivo de perder a alguien es aprender de esa pérdida y saber que, bueno, el amor es eterno y seguir siempre vinculados a ese ser querido. C.S. Lewis, que escribió un libro que se llama Una pena observada, súper recomendado, dice que habla de la muerte como otro paso de una misma danza. En general, la gente piensa que la muerte está fuera de la vida, pero la idea que nosotros tenemos es que la muerte es algo natural que va a suceder dentro de la vida.
y que en realidad el contrato de amor con otro incluye la muerte como costo, digamos. Lo que tenemos que lograr es aprender a vivir con la ausencia como una presencia. Por eso vamos a ver que permanentemente vamos a usar muchísimos estímulos para recordar, para ver y para conectarse. Como les decía antes, hay autores que hablan de decir adiós. Y nosotros no, nosotros creemos que el secreto o el desafío de un buen duelo es la continuidad. Y les cuento que el tema de continuidad nace a través de observar los duelos de los niños. En general los niños cuando hacen un duelo, por ejemplo un niño de 10 años pierde a su padre, el vínculo con el padre se estaba armando, se estaba haciendo, entonces ese chico va a seguir vinculado con ese padre aunque su presencia física no esté. ¿Cómo va a seguir vinculado? Y probablemente cuando termine el colegio va a necesitar contarle a través de una carta o a través de un recuerdo o a través de su memoria que terminó el colegio, que le fue bien en los exámenes y así sucesivamente. Entonces a partir de ahí se vio la posibilidad que tenemos como seres humanos de seguir vinculados cuando necesitamos la presencia de ese alguien. A partir de ahí se empezó a pensar el duelo, también en los adultos, como un resultado de una relación de continuidad. Y acá tenemos a Nightmayer. Nightmayer, yo en general digo que es mi mentor. Creo que es la persona que tiene la línea teórica y la especialidad más afín a mí, o en realidad yo tengo la especialidad y la línea más afín a él, es mutuo. Tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, él tiene una línea sistémica, cognitivista, constructivista, incluyendo la narrativa. Vamos a ver después cuando veamos las tareas cómo se incluye todo el tema de la narrativa en la recuperación. Y él habla de 3 momentos. Así como yo les decía, no me gustan las etapas rígidas, él habla de momentos. Un primer momento que es la evitación, que correspondería a lo que nosotros vimos de Parks en embotamiento. El otro momento es la asimilación, que sería el conocimiento intelectual y emocional de la pérdida. Y el último momento, que sería, digamos, la finalización del duelo, que sería la reorganización. Meyer sugiere a los terapeutas evitar encasillamientos, tratar de buscar para cada doliente el sentido y el significado de su pérdida. Cuando escuchamos que alguien dice mi padre tuvo una muerte divina, el tema es saber qué significa divina para usted, ¿no? ¿Qué es una muerte divina? Por ahí puede ser una muerte divina porque se murió en forma súbita, por ahí fue divina porque se pudo despedir. Bueno, y ese tipo de cuestionamientos o de cuestionarios que hacemos con las personas que nos consultan nos permiten entender, bueno, cuál es su idea acerca de la vida y de la muerte. Vamos a chequear justamente las construcciones de significado, cuáles son las creencias orientándolas de nuestra conducta. Y vamos a validar o invalidar nuestras construcciones. Muchas veces las personas tienen una idea muy rígida acerca de lo que es la muerte o lo que es la vida y la muerte. Y bueno, y esta posibilidad de encontrar como otros caminos hace que cambie también su narrativa. Y esto que es algo que decimos siempre es que el duelo es algo que nosotros hacemos y no algo que se nos hace. El rol activo, y acá entra el constructivismo. Nosotros vamos a tratar de co-construir con el consultante una realidad y una narrativa que le permita continuar con su vida de la mejor forma. Y acá vemos que el terapeuta justamente es un apoyo y estimula nuevos recursos. Esa sería la función, estimular la resiliencia, que sería la capacidad que tienen las personas de enfrentar situaciones dolorosas, poder aprender o crecer. Crear una nueva narrativa, por eso muchas veces contamos y recontamos la historia. Esto se ve mucho también en los grupos, donde cada vez que entra un integrante nuevo, las personas que componen el grupo vuelven a contar su historia 1 y 1000 veces.
y siempre aparece algún dato nuevo y siempre aparece alguna otra historia diferente o quizás más positiva para adaptarse a la situación. En un duelo lo que tratamos de hacer es que el pasado se una al presente y eso permite proyectarse al futuro. La idea es que las personas en duelo transforman su identidad. Hay un momento de pérdida de identidad y una reconstrucción de la identidad. Y como veíamos, bueno, este proceso esperanzador que nos permite la resiliencia. Todos tenemos una capacidad resiliente. Será también en función del terapeuta promoverla. También sí, él habla de duelos funcionales y disfuncionales y de no cortar lazos sino vincularse de un modo diferente. Y entonces sentir que el otro está vivo a pesar de la muerte.